Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero del Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 15 de octubre de 2021. Bueno, muy linda semanita la que hemos tenido y, a ver, pensemos lo siguiente. El Standard & Poor's desde principios de septiembre cayó un poco más de 5% desde el récord histórico. Vamos a verlo bien, vamos a tomar la medición bien desde el récord histórico, cuánto fue lo máximo que cayó. 5,34, o sea que podríamos decir, a ver, está ahí, está como en el margen de lo que sería una toma de ganancia y una corrección menor. O sea, podríamos decir que fue un poquito una corrección menor, pero bueno, fíjense que apenas cruzó el umbral del 5% de baja. Pero, a ver, lo que me importa es, miren la baja que tuvo el Standard & Poor's desde el récord histórico y todo lo que se habló, todo el miedo que generó, o sea, el sentimiento negativo de los inversores del que hablábamos en el informe anterior, o sea, lo de Evergrande, China contra las empresas tecnológicas, el techo de deuda del Congreso de Estados Unidos que tenía que votarle a Biden, la variante Delta, después la inflación, por supuesto, el tapering de la Fed, o sea, fíjese todo lo que se habló y el Standard & Poor's cayó un 5,25%, o sea, nuevamente estamos bastante sensibles, o mejor dicho, los inversores en general están bastante sensibles a las bajas del mercado cuando esto es absolutamente lo normal. Y bueno, y el mercado hace esto, el mercado le encanta humillar los consensos, o sea, cuando todos se ponen de un solo lado, entonces ahí es cuando el mercado mira para otro lado. Y bueno, con tanto sentimiento negativo, tanta gente hablando de las próximas bajas, de bueno, las bajas que iba a provocar lo de China, o lo del tapering, o bueno, cualquier argumento que quieran esgrimir, bueno, el mercado va y hace lo contrario, ya se recuperó y ahora estamos a nada, a menos de 2% del récord histórico. O sea, esto es lo que más me interesa que aprovechemos, o sea, porque hay acciones que cayeron bastante durante este último mes y medio, y bueno, aquellos que lograron detectar que todo esto eran falsos miedos, bueno, pudieron entrar un poquito a precios menores, o sea, entrar con la liquidez que hayan tenido a precios menores y aprovechar. Después, bueno, otras empresas, por ejemplo, como Mercado Libre o Globan incluso, cayeron bastante porque, bueno, tiene sentido, porque son empresas de mercados emergentes, entonces tienen más volatilidad. O sea que muchas empresas estuvieron dando grandes oportunidades de compra, pero, bueno, imagínense si estaban del otro lado, del lado de la gente que temía bajas mayores, de la gente que, por ejemplo, teme que, no sé, que el tapering provoque una recesión, o que un mercado financiero como el chino, que está totalmente blindado al exterior, o sea que es un mercado de capitales bastante aislado, a pesar de que China tenga una importancia preponderante en el mundo. Bueno, o sea, había miedo de que el mercado de capitales chino pudiera provocar, no sé, una crisis mundial con todo el tema de Evergrande, siendo que, vuelvo a repetir, o sea, es un mercado de capitales que está bastante aislado porque tiene regulaciones muy fuertes que, bueno, que obviamente hacen prohibitivo para inversores extranjeros poder invertir fuertemente, digamos, en China, o sea que la mayoría de los inversores son internos, son de la propia China. Entonces, piensen en todo lo que se habló durante este último mes y medio, fíjense en las narrativas que se hicieron para justificar las bajas de precio y cómo se fueron generando falsos miedos que, bueno, obviamente, como todos los falsos miedos, en algún momento se extinguen y el mercado, bueno, se recupera. Esta semana, por ejemplo, se publicó el dato de inflación del mes anterior, dio un poquito más arriba de lo esperado, pero volvemos a lo mismo, o sea, sigue siendo algo transitorio, o sea, claramente, o sea, viendo la baja de ayer y viendo la suba de ayer y de la de hoy, claramente el mercado vio el dato de inflación, lo consideró, sí, acuérdense que siempre el dato de inflación es un dato viejo porque se publica a mes vencido, el mercado siempre mira para adelante, claramente el mercado está viendo que la inflación sigue siendo algo temporal, en algún momento volverá a converger al 2%, y repito lo que decía también en informes anteriores, que es probable que en febrero, marzo del año que viene, volvamos a tener una acelerada de la inflación en base a
lo que fue el paquete de estímulo de Biden, que fue votado en febrero de este año por el Congreso y que le dio cheques a la gente, que bueno, como la inflación siempre actúa con rezago, puede ser que recién veamos todo ese dinero, esa M2 que se volcó a la calle, a los depósitos de la gente, bueno, tenga su impacto en inflación recién un año después, más o menos para febrero o marzo del año que viene. Pero bueno, esto nos habla mucho de justamente tener mucho cuidado del sentimiento de los inversores, hacer nuestro propio análisis para no quedar metido en, bueno, en lo que son las tomas de ganancia, en este caso casi ni eso, o sea, una toma de ganancia y una corrección menor, más que nada para no quedar metidos y de hecho aprovecharla, porque, a ver, este tipo de situaciones que ocurren en el mercado son de hecho muy buenas noticias para nosotros, para los inversores, los que miramos empresas, los que tratamos de armar un portafolio más mirando a largo plazo, más mirando a el momento del ciclo en el que estamos en el mercado alcista y obviamente también buscar las mejores empresas de los mejores sectores en este momento y con las mejores ventajas competitivas. O sea, porque, o sea, esto que ha sucedido, o sea, lo que nos muestra es que el sentimiento negativo está muy sensible con respecto a las malas noticias. O sea, reacciona muy rápido, apenas ve alguna mala noticia, se agarra de eso y empiezan las bajas y empiezan los temores. Y eso lo que nos muestra es que este mercado está lejos de la euforia. Eso, afortunadamente, digamos, estamos lejos de la euforia. No veremos euforia en este mercado, por lo menos durante los próximos meses. Y más aún teniendo en cuenta que estamos entrando en temporada de balances. O sea, ¿qué es lo que hacen los falsos miedos? ¿Qué es lo que hacen estas tomas de ganancias, estas pequeñas correcciones de mercado al sentimiento inversor? Bueno, lo que hacen es que justamente como el sentimiento inversor se torna negativo, baja las expectativas con respecto al futuro de los balances de las empresas, de la economía, la macroeconomía en general. Entonces, al bajar las expectativas, lo que hace es aumentar las probabilidades de que la realidad sea mejor que las expectativas. Y eso claramente es alcista, porque justamente el mercado se mueve en base a la diferencia que hay entre las expectativas que están incorporadas en este momento en los precios y la realidad que eventualmente termina aconteciendo en el futuro. Entonces, si gracias a esto que ocurrió durante el último mes y medio, las expectativas del mercado en general con respecto al futuro de la economía de Estados Unidos, del futuro de la economía del mundo en general y también ya de las empresas en particular, todas esas expectativas han bajado, se han moderado mucho más, bueno, eso da mucho más margen para que ahora que arrancamos en temporada de balance, lo que termine ocurriendo, las ganancias de las empresas superen esas expectativas y eso es claramente alcista. Entonces, acá está, digamos, una clave bastante importante. O sea, este tipo de tomas de ganancias, a pesar de que nos generan miedo, terminan siendo bastante positivas para los inversores. Y bueno, obviamente, ¿por qué insisto tanto en que esto ayuda a calmar las expectativas de los inversores y a evitar la euforia? Porque justamente, a menos que en un mercado alcista suceda algún hecho inesperado de muy alto impacto, como fue casualmente el COVID el año pasado, la única forma en que un mercado alcista termina es en la euforia, de los inversores que termina generando una burbuja. O sea, obviamente el ejemplo más inmediato que tenemos fue el 2000, porque bueno, la crisis financiera del 2008 no terminó con una euforia, sino justamente con un evento externo que ocurre en el mercado inmobiliario, una crisis que ocurre en el mercado inmobiliario que a través de los bancos se contagia al resto de toda la economía y termina generando una recesión no solo en Estados Unidos, sino una recesión a nivel mundial y obviamente afecta fuertemente a las acciones, sobre todo a las acciones del sector financiero. Entonces ahí también tenemos otro ejemplo de un evento externo al mercado financiero, a las acciones, que termina generando un mercado bajista. El mayor ejemplo que tenemos es, por supuesto, la burbuja de las .com, donde ahí sí lo que tuvimos ahí es justamente ese momento de desfasaje en el cual la euforia de los inversores hace subir excesivamente el precio de las acciones, a la vez que se ignora
los fundamentos que están en deterioro. O sea, cuando decimos los fundamentos de las empresas, ¿a qué nos referimos? Básicamente nos referimos a los ingresos de las empresas, los márgenes operativos de rentabilidad, lo que en inglés se llama el EBIT margin, y por supuesto la situación financiera de la empresa, o sea, cuánta deuda tiene la empresa, cómo es la estructura de capital de la empresa, cuánto es el costo de capital de la empresa, y podríamos agregar también las ventajas competitivas de la empresa, aunque ahí ya estamos entrando al terreno cualitativo. O sea, cuando digo ingresos, márgenes de rentabilidad, situación financiera de la empresa, estamos hablando más que nada de cantidades, o sea, que podríamos cuantificarlo. Y después también las ventajas competitivas de la empresa, bueno, que yo puedo hablar de Apple, por ejemplo, con el valor de la marca de Apple, pero eso es mucho más difícil de cuantificar. Puede cuantificarse, pero la fortaleza de una ventaja competitiva, qué tan fuerte es, cuánto puede llegar a resistir, cuántos años podría llegar a resistir, eso es mucho más difícil de cuantificar. Pero cuando yo digo los fundamentos de las empresas, me estoy refiriendo básicamente a estos 4 ítems, a los ingresos de las empresas, márgenes de rentabilidad, su situación financiera, su estructura de capital, su costo de capital y sus ventajas competitivas. Para ver las ventajas competitivas está muy bueno justamente el libro Invirtiendo en Calidad o los 2 libros de Patrick Dorsey, que ya incluso he puesto links para descargarlos en informes anteriores. Entonces, ¿qué hay en un contexto de euforia? En un contexto de euforia lo que vemos son acciones que suben constantemente, tienen ocasionales tomas de ganancia, pero que suben mucho, en un contexto donde uno nota que estos 4 factores están deteriorándose, ya sea o se están deteriorando los ingresos, o los márgenes de rentabilidad de las empresas también disminuyen, o bueno, la situación financiera de las empresas se empeora, porque no nos olvidemos que en estos contextos también se invierte la curva de tasas de los bonos, y la curva de tasas de los bonos es una aproximación bastante buena al margen de rentabilidad bruta que tienen los bancos. Y si la curva de las tasas se invierte, lo que quiere decir es que la rentabilidad de los bancos comerciales va a disminuir muchísimo, y eso los va a desincentivar a brindar crédito a las empresas. Y las empresas value, o sea, las empresas de sectores industrial, del sector de materiales, del sector de consumo básico, del sector de la energía, son empresas que, bueno, necesitan de deuda y no se pueden financiar tan fácilmente en el mercado de capitales o con ingresos propios, porque, bueno, no son empresas que estén creciendo tanto, entonces no se pueden financiar tanto con ganancias propias, sino que necesitan financiamiento bancario. O sea, digamos, son empresas que no tienen tan buena calidad crediticia. Entonces, ese tipo de empresa, imagínense, si estamos en un contexto con curva de tasas invertida, los bancos menos dispuestos a prestar, van a prestar solamente a clientes muy importantes, van a tratar de exigir algún tipo de requisitos adicionales, o sea, a estas empresas, a las empresas más de estos sectores, se les dificulta más conseguir financiamiento, con lo cual se les dificulta digamos, en un principio la expansión, y ya después se le empieza a dificultar su propia operatoria, porque su propia operatoria requiere de, en parte, financiamiento a través de deuda. Entonces este tipo de empresas empiezan a tener, en algunos casos pueden tener problemas financieros, en otros casos tendrán que reducir costos despidiendo gente o vendiendo algunos activos. Entonces tenemos ese contexto, ¿no? O sea, acciones que están subiendo en un contexto de curva de tasas invertida que dificulta el financiamiento para empresas de estos sectores, y obviamente también en un contexto donde estos otros fundamentos, o sea, los ingresos, los márgenes de rentabilidad, las ventajas competitivas, tal vez se van deteriorando. Entonces, en este desfasaje es donde se produce la euforia. O sea, esto es lo que termina generando la euforia. En algún momento este desfasaje se tiene que cerrar, en algún momento, y obviamente imposible saber cuándo, porque podría ser en cualquier momento. Bueno, en algún momento esto se termina cerrando. Imagínense que en la burbuja de las .com, el mercado de Estados Unidos, o sea, lo que digamos el Standard & Poor's, podríamos decir, estuvo en euforia más de un año. O sea, todo 1999 en Estados Unidos fue un año de euforia. Y uno podía hacer un análisis durante todo ese año y decir, esto no dura, o sea, esto en algún momento tiene que frenar. Pero, por supuesto, por un lado es imposible saber cuándo va a frenar, y por el otro es muy difícil bajarse antes, porque uno nunca sabe cuándo va a terminar, y las subas que estaban teniendo las acciones en esos años eran impresionantes. A lo sumo, lo que podría uno hacer en esos momentos es tratar de
invertir en calidad. O sea, recuerdan, hay informes anteriores en los que hemos hablado de las empresas consideradas como crecimiento de calidad. Yo en un video bastante largo, creo que dura más de 1 hora seguro, tal vez 1 hora y media, yo hablé de las 10 características de las empresas consideradas como de inversión en calidad. Bueno, esas son las mejores empresas para tener en este tipo de contexto, en el contexto de ahora y también en el contexto que hubiera sido 1999, en el final de un mercado alcista donde uno ya notaba eso. En este momento estamos lejísimos de eso, porque fíjense lo que pasó con un par de falsos miedos. Todo lo que se dijo, y obviamente que el Standard & Poor's cayó apenas un 5%, y bueno, y el sentimiento, uno notaba la negatividad. Bueno, en este momento estamos bastante lejos de eso, pero eso es lo que más me interesa que quede claro, porque si no ocurre algún hecho inesperado, como pasó el año pasado con el COVID, bueno, en algún momento, no sé, tal vez el año que viene, tal vez incluso, esperemos más todavía, hasta el 2023, vamos a ver euforia en el mercado. Imposible saber cuándo, pero sí, obviamente, en el momento en que estemos nos vamos a dar cuenta de que estamos en un mercado eufórico, porque además no es que arranca la euforia y el mercado termina mañana, sino que, como recién dije, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, duró todo 1999 y el primer trimestre del 2000, y recién ahí empezó el mercado bajista que terminó en 2002. Así que esto es lo que más me interesa tener en cuenta en este momento. O sea, que el sentimiento inversor está negativo, está sensible. Ahora seguramente con esta recuperación se va a recuperar, pero el mejor de los mundos posibles es un mercado alcista que está todo el tiempo siendo puesto en duda, todo el tiempo siendo cuestionado por redes sociales, por canales de noticias, por webs de noticias. Ese es el mejor contexto de todos. Y no perdamos de vista el hecho de que ni los canales de información financiera como Bloomberg, por ejemplo, ni las webs de noticias, ni los diarios financieros como el Wall Street Journal tienen por objetivo educar a los inversores. Ellos tienen por objetivo, bueno, hacer que uno haga clic y generar atención, generar tu propia atención. Entonces, los titulares van a ser siempre lo más amarillistas posible, sobre todo en estos contextos de baja, para atraer la atención de los inversores. Pero el objetivo de esas webs de noticias es que vos hagas clic y que trates, aunque sea que leas un poco la noticia, pero nunca es educar al inversor y avisarle de qué es lo que puede pasar, de si una noticia está siendo muy exagerada o no. Entonces tengamos en cuenta, las webs de noticias, las redes sociales tampoco no tienen la obligación ni la necesidad de educar al inversor. O sea, que no vayamos a buscar educarnos como inversores o invertir y armar nuestro portafolio de inversión leyendo web de noticias. O sea, porque por un lado no es su objetivo, no tienen el objetivo educar a los inversores. Y por el otro, si ya salió en una web de noticias, ya están los precios. O sea, no puedo invertir en base a una noticia que leí. O sea, no puedo invertir en base a lo que hoy sale en la tapa del New York Times. Tengo que invertir en base a lo que yo creo que va a salir en la tapa del New York Times dentro de un año. Eso es lo que tengo que hacer. Ahí es donde tengo que poner mi foco. Ahí es donde tengo que poner principalmente mi atención. Entonces, como para redondear esta parte, o sea, si dentro de una semana, no sé, un par de semanas o incluso dentro de un mes, vemos que el Standard & Poor's vuelve al récord histórico, mi pedido es que por favor recuerden Evergrande, recuerden el tapering de la Fed, recuerden el techo de deuda de Estados Unidos, recuerden la inflación de Estados Unidos, recuerden la variante Delta y todos los otros falsos miedos que estuvieron dando vuelta para justificar esta baja. Y obviamente siempre teniendo en cuenta que los falsos miedos son alcistas. Si el mercado hace una toma de ganancias o incluso entra en una corrección ya de entre un 5 y un 10% o incluso más en base a un falso miedo, algo que yo detecto como un falso miedo, bueno, eso es alcista y eso es oportunidad de compra para mí, porque todas las correcciones de mercado terminan a lo sumo entre 1 y 3 meses. Entonces, obviamente yo no sé si va a bajar un 5, si va a bajar un 10, si va a bajar un 12%, pero sí sé que eventualmente, como esto es un falso miedo, en algún momento
el sentimiento inversor va a cambiar y va a aparecer el apetito comprador y se va a revertir. Entonces, obviamente, ¿qué es un falso miedo? Bueno, un falso miedo es esa causa que le dan a las bajas, a las correcciones de mercado o a las tomas de ganancias de los mercados, pero que no son capaces de deteriorar la economía de Estados Unidos lo suficiente como para llevar al país a una recesión. Entonces, esa es la metodología, digamos, el paso a paso que tendríamos que seguir siempre que empezamos a ver que el mercado está entrando en una toma de ganancia. O sea, ver ver a qué le atribuyen la baja, a ver cuál es la razón que justifica la baja, según, ya les digo, medios de comunicación, o sea, canales de televisión financiera, diarios financieros o incluso redes sociales, ver a qué le atribuyen la baja y obviamente hacer nuestra propia evaluación si eso es lo suficientemente grave como para creer que Estados Unidos va a entrar en recesión o que, no sé, que Europa va a entrar en recesión, que China va a entrar en recesión. O sea, si consideramos que no, bueno, es un falso miedo, en algún momento va a pasar. Y por lo tanto es oportunidad de compra. Por supuesto no sabemos si va a bajar un 5, un 10, un 15, no lo sabemos. Pero sabemos sí que dura entre 1 y 3 meses, así que ese es el tiempo que tenemos como para aprovechar si tenemos liquidez y comprar. Acá pueden, por ejemplo, el análisis técnico puede ser útil, porque acá, por ejemplo, está la media móvil de 200 ruedas, parece como que hizo piso, podría ser. Mi sugerencia, como siempre, es teniendo en cuenta que 5% es el límite entre toma de ganancias y corrección menor y 10% es el límite entre corrección menor y corrección mayor. Esos serían, digamos, dos niveles en los cuales uno podría aprovechar para empezar a comprar. El 5% de baja y el 10% de baja sería como el principal, porque ya si baja después del 10% de baja podemos llegar a irnos a un 20% de baja, como pasó allá por el 2018, donde ahí obviamente los miedos son mucho más grandes porque estamos muy cerca de un mercado bajista. Entonces, bueno, ya comprar en esos niveles ya requiere de mucha más fortaleza emocional y de mucha más investigación que hayamos hecho para confirmar si efectivamente estamos ante una corrección de mercado o si ya se viene un mercado bajista. Bueno, el tema, digamos, más importante de la semana, el que está llevándose la mayor cantidad de atención, es por supuesto la crisis energética que está haciendo subir los precios del petróleo, del gas. Y entonces quiero tratar de explicar esto como para que se entienda bien lo difícil que era poder predecirlo y por lo tanto no sentirnos mal si es que no tenemos empresas energéticas en el portafolio y creemos que, entre comillas, nos lo estamos perdiendo. Tal como está dado este tema, es un problema temporal por escasez de oferta y que está motivado básicamente por varias razones, pero principalmente por dos actores fundamentales, que son Europa por un lado, que se recuperó más rápido de lo esperado y que está demandando gas. O sea, la matriz energética de Europa es fuertemente dependiente del gas, sobre todo el gas ruso. O sea, el 50% del gas que importa la Unión Europea viene de Rusia. Y después por el otro lado está, además de Europa, está China, que, bueno, la matriz energética de China en realidad depende del carbón, porque China es un país que tiene muchísimo carbón y todavía, a pesar de que tiene tecnología de producción de energía bastante moderna, bueno, aún así su principal fuente de energía sigue siendo el carbón, y como no le da abasto con la demanda que tienen ellos, no le da abasto con la producción interna, importan carbón desde Australia. ¿Qué pasó? Australia dijo que debería realizarse una investigación internacional para encontrar las causas del origen del COVID-19, porque, bueno, o sea, está todavía la sospecha de que puede haber salido de un laboratorio de Wuhan, y bueno, o sea, Australia, digamos, hizo esa declaración, como que debería armarse un comité internacional para ir a investigar a Wuhan bien cuáles fueron las causas del origen del COVID-19. ¿Qué hizo China? De un momento para el otro prohibió las importaciones de carbón desde Australia. O sea, fue una decisión política y por eso digo, no nos
sintamos mal en caso de que no lo hayamos venir, porque no era posible verlo venir, porque esto no fue algo dado por, digamos, el libre fluir de la oferta y la demanda del mercado. Fue como que, bueno, Australia hizo una declaración que no le gustó nada al gobierno chino. Directamente el gobierno chino, de un momento para el otro, prohibió las importaciones de carbón desde Australia. Obviamente eso lastimó bastante las exportaciones de Australia, porque tiene relaciones comerciales muy fuertes con China, pero obviamente que también complicó a la propia China, que tuvo que empezar a importar gas licuado para poder abastecer esa demanda de energía que ahora no estaba compensada con una oferta de carbón de Australia. Entonces, bueno, imagínense, ante la mayor demanda de gas de Europa, ante la mayor demanda de energía por parte de China, bueno, se generó un desbalance entre oferta y demanda y que está generando esta situación actual. Y encima, obviamente, Rusia está aprovechando bastante bien la situación, y vuelvo a repetir, otra decisión política, porque Rusia está terminando su gasoducto Nord Stream 2 y quiere que la Unión Europea se lo apruebe. Entonces está utilizando esta coyuntura a su favor para tratar de aprovechar y que se lo aprueben. O sea, cuando miramos el mapa, por ejemplo, acá, el mapa de la BBC, vemos acá en rojo todos los gasoductos, o sea, de cómo el gas ruso fluye hacia Europa, y lo que vemos acá arriba son los dos gasoductos que van directamente desde Rusia, pasando por el mar Báltico hasta Alemania. O sea, Alemania es plenamente dependiente del gas ruso. Obviamente que a Estados Unidos esto no le gusta, entonces, bueno, hay cuestiones políticas ahí, pero hasta ahora había un solo gasoducto que iba directamente, o sea, de Rusia hasta Alemania, no pasaba por ningún otro país, o sea que no generaba, digamos, ningún tipo de conflicto, como fue el conflicto acá en Ucrania. Entonces, hay uno que ya está en funcionamiento y está el 2, el Nord Stream 2, que Rusia quiere que ya se lo aprueben para poder exportar gas por ahí a la Unión Europea directamente hacia Alemania. Bueno, Rusia está aprovechando esta coyuntura para lograr que la Unión Europea apruebe el uso del Nord Stream 2 y que ya pueda estar en funcionamiento. Entonces, estamos ante una coyuntura que se da por temas políticos principalmente. O sea, se da por un lado por parte de China, por el otro por parte de Rusia. Entonces, acá está lo más importante de todo. O sea, no sentirse mal si es que no estamos aprovechando esto, si es que, no sé, estamos comprados en acciones tecnológicas y no la vimos venir, no compramos acciones petroleras, no compramos acciones gasíferas y bueno, nos estamos quedando afuera. Vemos cómo suben todas estas acciones de estos sectores y las que tenemos nosotros bajan porque bueno, están haciendo la toma de ganancias. O sea, no tiene sentido, o sea, no tiene sentido que nos sintamos mal o peor aún, que intentemos agarrar ahora la suba de esas empresas, porque por un lado responde a decisiones políticas. O sea, las decisiones políticas son lo más difícil de descontar previamente en los precios de las acciones, porque cuando se toman desde el poder ejecutivo, como fue el caso de China, bueno, se toman en periodos relativamente cortos de tiempo, y esa información es muy difícil que se filtre para que el mercado la descuente de antemano, porque en general depende de un grupo reducido de personas. Entonces, no, es muy difícil que ese tipo de información logre descontarse previamente en los precios. Cuando estamos hablando ya de leyes que tienen que pasar por el Congreso, sí, porque ya requiere un tiempo de tratamiento de la ley, y en ese caso sí. Pero cuando hablamos de decisiones ejecutivas es muy difícil. En el caso de China fue así, o sea que no era para nada fácil verlo venir. Y en el caso, bueno, de lo de Rusia, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Hay una coyuntura en Europa, Rusia decide aprovecharla, y bueno, tenemos la coyuntura que estamos teniendo en este momento. O sea, digamos, para que quede claro, quienes están aprovechando toda esta coyuntura con las acciones ligadas a la energía, en realidad lo que más podemos decir es que, bueno, tuvieron la suerte de estar en la acción indicada, en el momento indicado, pero que no podemos contar con que nuestra inversión siempre se base en eso, porque básicamente estaríamos basándonos un poco en la suerte, en decir, bueno, compro estas acciones por si llega a pasar algo político que las favorece. O sea, no hay nada de malo, por supuesto, tener acciones energéticas en nuestro portafolio, pero tiene que estar dentro de una estrategia. O sea,
En este momento, como yo digo, yo creo que estamos en el final, en un momento de un mercado alcista muy maduro, en el cual las empresas en crecimiento, principalmente ligadas a sectores tecnológicos de comunicaciones y de consumo discrecional, son las que van a tener los mejores rendimientos de todo el Standard & Poor's, o sea, son las que le van a ganar al Standard & Poor's, pero por supuesto eso no quiere decir que tenemos que tener el 100% de nuestro dinero invertidos en esos 3 sectores. O sea, aunque sea un 60, 70% ahí, pero después el resto conviene incluso que los tengamos invertidos en otros sectores. El tema es que nosotros tenemos como un sesgo donde fragmentamos el portafolio y en vez de mirar el rendimiento total del portafolio, miramos a ver qué es lo que está yendo mal. Porque lo que está yendo bien es como que decimos, bueno, listo, está yendo bien. O sea, yo tengo un portafolio de, no sé, de 10 acciones. 9 están andando bien y una está andando mal. Bueno, es mucho más probable que me duela más la que está andando mal que todas las otras que están andando bien, porque eso está estudiado por la teoría prospectiva de Kahneman, ganó un premio Nobel gracias a eso. Nos duele mucho más perder de lo que nos alegra una ganancia equivalente. O sea, nos duele mucho más perder un 10% de nuestro dinero que ganar un 10% con una inversión de riesgo equivalente. Entonces, cuando nosotros, claro, yo digo, armemos un portafolio en el cual el núcleo del portafolio, la parte más importante, esté con estas empresas tecnológicas de consumo discrecional y de servicios de telecomunicaciones, y el 30% restante podemos poner acciones bancarias, acciones energéticas, acciones de materiales. Pero claro, si en algún momento empiezan a andar mal, uno tiende a tener ese problema de sentirse emocionalmente afectado por esas acciones que están andando mal y empezar a sesgar el portafolio hacia las que están andando bien, y de esa manera terminamos teniendo un portafolio que tal vez sin darnos cuenta nos termina quedando muy concentrado en 2 o 3 sectores nada más, en poquitas empresas, y eso obviamente sin que nos demos cuenta ha aumentado el riesgo de nuestra inversión, el riesgo de nuestro portafolio. Entonces, estas empresas energéticas yo no considero que sean las mejores para tener en este momento del mercado alcista que está atravesando Estados Unidos, pero sí considero que pueden ser útiles para disminuir el riesgo del portafolio, como para compensar momentos de volatilidad bajista en otras acciones, entonces, como está pasando en este momento. Entonces puede tener sentido, pero en este caso para mí principalmente como diversificación. En las primeras etapas de los mercados alcistas es cuando más conviene tener empresas value en el portafolio, o sea, empresas de energía, empresas industriales, empresas financieras, empresas de materiales. El mejor momento para tener este tipo de empresas son durante los primeros años de los mercados alcistas. ¿Por qué? Porque como justamente son empresas más dependientes del financiamiento bancario, imagínense que en un mercado bajista, cuando la curva de tasas está invertida, son las que más caen, son las que más terminan siendo lastimadas, algunas incluso terminan yendo a la quiebra. Entonces, cuando arranca el nuevo mercado alcista, son las que arrancan, entre comillas, digamos, desde más abajo. Entonces son las que más tienen para recuperar. Por eso en los principios del mercado alcista siempre conviene mucho más tener un portafolio más sesgado, o sea, 70% sesgado a sector financiero, a sector energético, a sector industrial, a sector de materiales. Y luego ir migrando el portafolio, ir nivelándolo para terminar, ya cuando el mercado alcista está muy maduro, con las acciones como las que tenemos ahora. Sector tecnológico, sector de consumo discrecional, sector de la salud, por ejemplo, sector de servicios de telecomunicaciones. Entonces, esa sería como la estrategia muy a grandes rasgos que tendríamos que seguir. Entonces, no nos sintamos mal, porque además, si queremos entrar ahora en esta suba que han tenido las empresas energéticas, es obvio que ya estamos entrando tarde. O sea, ya estamos entrando con muchísima información ya descontada en los precios, con muchas expectativas ya descontadas en los precios, con un escenario futuro para este sector ya descontado en los precios. Entonces, si queremos invertir ahora y obtener rendimientos en nuestras acciones energéticas mayores a los que da el Standard & Poor's, por ejemplo, bueno, lo que tendría que pasar es que el futuro, con respecto a este problema energético, debería ser peor a el que ya está descontado en los precios, o debería tardar más
en solucionarse de lo que está actualmente ya descontado en los precios. En ese caso sí obtendríamos, podríamos decir, una ventaja, una ganancia adicional que podemos ganarle rendimiento al índice. Pero bueno, tengamos en cuenta que por un lado Estados Unidos no está sufriendo este problema. Es un problema principalmente localizado en Europa y en China. Y que tanto Europa como China ya han empezado a tomar decisiones importantes al respecto. O sea, Europa ya ya ha aumentado su producción de energía eólica. Noruega ya se comprometió a aumentar las exportaciones de gas a la Unión Europea. Incluso Rusia dijo que, bueno, en una señal como de buena voluntad, podríamos decir, ya está también aumentando sus exportaciones de gas a Europa. O sea que es un problema que ya está en camino de equipararse. O sea, esto es parecido a lo que pasó hace un par de meses atrás con el problema de la madera. O sea, busquen el precio de la madera y van a ver cómo subió, y después ya cuando ese desbalance entre oferta y demanda se compensó, listo, los precios volvieron a los niveles normales. Esto parece ser algo bastante parecido. Así que tengamos en cuenta, o sea, si estamos invirtiendo ahora con la expectativa de que esto va a seguir, bueno, analicen, hagan un análisis para ver si efectivamente esto va a durar más de lo que el mercado está considerando, porque el mercado claramente cree que es un problema temporal y que va a ser solucionado más pronto que tarde. Así que si creen que no, que va a tardar mucho en solucionarse, bueno, puede ser que tengan todavía algún tipo de ventaja para aprovechar y de comprar y ganar con acciones energéticas. Pero vuelvo a repetir, o sea, no es esta la manera más sensata en la que deberíamos invertir. O sea, tiene mucho más sentido, por ejemplo, analizar, no sé, por ejemplo, a ver, Facebook, Mercado Libre, Amazon, Google, Microsoft, por ejemplo, por nombrar algunas de las acciones que más me gustan, y comprar en base a que, bueno, hice un análisis de vuelta, de lo mismo de siempre, ¿no? De los ingresos, los márgenes de rentabilidad, la situación financiera de la empresa, la gerencia de la empresa, las ventajas competitivas de la empresa, y en base a ese análisis he concluido que el escenario más probable de las ganancias de la empresa para los próximos 12 a 24 meses es que van a aumentar, y que creo que, bueno, que van a aumentar más de lo que está esperado. O sea, es que la suba va a ser importante porque las ventajas competitivas de la empresa es buena, y creo que la empresa va a mantener la ventaja competitiva, y que en este momento, por ejemplo, en caso de Facebook, ha sido excesivamente castigada, tal vez por la caída que tuvo hace una semana, pero creo que no, que las ventajas competitivas de la empresa siguen siendo fuertes, y que está siendo simplemente castigada con un sentimiento inversor negativo que no se condice con lo que la empresa está mostrando desde sus fundamentos. Entonces, en base a eso, compro e invierto en esa empresa. Entonces, comparemos eso con la idea de compro una acción energética con la expectativa de que va a subir durante los próximos 12 meses, por ejemplo, porque puede haber un problema político que genere algún tipo de desbalance entre la oferta y demanda de energía, y eso va a hacer subir los precios. O sea, piensen cuál metodología de inversión les parece más sensata. A mí me parece más sensata la primera, y por eso es que utilizo esa, porque no puedo contar con la segunda. O sea, no puedo contar con que yo voy a comprar una empresa y mañana o el mes que viene o dentro de 6 meses va a salir algún tipo de decisión gubernamental, va a pasar algo desde lo político que va a beneficiar temporalmente, pero la va a beneficiar mucho a las empresas que yo tengo en el portafolio. No puedo contar con eso porque no lo puedo, o sea, no lo puedo cuantificar, no puedo poner eso en una probabilidad. Entonces no puedo invertir en eso. Sí puedo analizar la empresa y tratar de ponerle probabilidades a escenarios futuros de la empresa. Y si veo que lo más probable es que a la empresa durante los próximos 12 meses, 12 a 24 meses, le va a ir mejor de lo que le está yendo ahora, bueno, entonces ya estoy comprando, pero va dentro de una base mucho más racional, y por lo tanto es mucho más probable que me vaya bien. Y bueno, para terminar, pasando brevemente a Argentina, hemos tenido una buena semana. Vamos a ver, por ejemplo, Banco Galicia, que se ha recuperado. Ha tenido un lindo viernes, bastante lindo, aunque fue lindo el viernes para el mercado en general, pero vemos cómo Galicia estuvo lateral, está recuperando. Obviamente todavía no ha llegado a los niveles anteriores
a las elecciones. Y bueno, acá estamos nuevamente en la situación que les comentaba en el informe anterior. O sea, el martes pasado, que fue la última vez que miré el dato, las reservas netas del Banco Central estaban en 1.200 millones de dólares. O sea, la situación financiera del gobierno es muy, muy, muy delicada, y de no seguir así van a tener que devaluar en algún momento el tipo de cambio oficial. Pero claro, depende de una decisión política, así que pueden postergarlo todo lo posible. Pero bueno, a ver, esto obviamente es un juego de restricciones. O sea, si no quieren devaluar el tipo de cambio oficial, quieren tratar de postergarlo todo lo posible, van a tener que, por ejemplo, aumentar las restricciones que han puesto al dólar MEP, al dólar contado con liqui, para evitar que la brecha siga aumentando. Pero bueno, eso es como, bueno, tratar de ir poniendo parches, pero en algún momento se va a hacer insostenible, porque cuando uno mira la teoría económica, sabe que el tipo de cambio depende de la cuenta corriente, o sea, las exportaciones menos las importaciones, y las reservas que hay en el Banco Central. En este momento la cuenta corriente es ligeramente positiva, así que eso es una buena señal, pero las reservas del Banco Central son muy, muy, muy bajas. Entonces, vamos a ver qué pasa luego de las elecciones. O sea, eso por supuesto que va a traer volatilidad. O sea, vamos a ver, le quedan 2 años de gobierno a Alberto Fernández, su imagen está demasiado devaluada. Vamos a ver qué pasa, si hay más cambios de gabinete, pero ¿qué es lo que nos genera esto? ¿Qué es lo que nos genera todo esto que está pasando? Incertidumbre. O sea, eso es lo que vamos a tener en Argentina si invertimos en acciones argentinas. Tenemos que, por lo que parece, van a perder las elecciones por más margen. O sea, eso es lo que están marcando las encuestas. Veremos efectivamente si después el resultado convalida lo que están diciendo las encuestas, que podrían perder por más diferencia. En ese caso vamos a ver qué pasa después de las elecciones. Pero obviamente tenemos mucha incertidumbre, y volvemos a lo mismo. Son decisiones políticas que se tienen que tomar desde el Poder Ejecutivo. O sea que es muy difícil poder descontar eso previamente en el mercado. Así que si invertimos en acciones argentinas, sabemos eso, sabemos que tenemos un driver político que se puede tornar muy positivo después de las elecciones, pero que no va a ser un viaje fácil, no va a ser algo suave que van a ir subiendo tranquilamente las acciones argentinas. Vamos a tener mucha volatilidad. Y obviamente esto hay que pensarlo bien a largo plazo, porque estamos pensando en fundamentos de las empresas que con suerte pueden mejorar, no sé, en el mejor de los casos dentro de 1 año, tal vez recién dentro de 2 años o incluso más. Entonces estamos mirando bastante a futuro, y por eso es que los precios de hoy lucen tan tentadores, lucen tan baratos, pues justamente tenemos que mirar muy a futuro para recién ver un escenario donde podríamos decir que ya el contexto político cambie lo suficiente como para que los fundamentos de las empresas, que vuelven a ser los mismos que las de Estados Unidos, ingresos, márgenes de rentabilidad, estructura financiera, gerencia, ventajas competitivas, todos esos fundamentos mejoren y se vean reflejados en los números que nos muestran en el balance. Tal vez tengamos que esperar mucho para eso, pero bueno, sabemos que el mercado mira 12 a 24 meses a futuro. Podría estar pasando eso con Argentina ahora, ya después de noviembre de las elecciones. Así que eso es lo que tenemos que tener como prerequisito. O sea, saber que esto va a ser así, que va a ser incertidumbre y que va a ser volatilidad. Entonces, si estamos dispuestos, somos conscientes de que estamos asumiendo ese riesgo, obviamente que el resultado, comprando estos precios, comprando estas valuaciones, acciones argentinas, si el driver político efectivamente se termina traduciendo en un cambio dentro de unos años, en algún tipo de viraje político, ya sea cualquiera que sea el partido de oposición que vaya a ocupar el gobierno, bueno, ahí sí, efectivamente, vamos a ver enormes resultados, y seguramente que el mercado lo irá descontando a lo largo del próximo año, y bueno, podremos obtener en dólares rendimientos enormes. Basta ver justamente los rendimientos que dieron las acciones argentinas entre 2013 y 2018 para ver tal vez no los mismos rendimientos, pero sí rendimientos bastante similares, y que obviamente son bastante tentadores. Así que ese es el riesgo que estamos dispuestos a asumir, pero bueno, en el mercado financiero es así: riesgo igual a recompensa, y la recompensa en acciones argentinas, si
se termina dando este cambio de driver político y dentro de 2 años vemos algún tipo de cambio de signo político en el gobierno, bueno, todos estos fundamentos que ahora están muy mal pueden empezar a cambiar y tornarse muy buenos, de tal manera de que el precio de las acciones acompañe y terminemos obteniendo muy buenos resultados. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.